A las palabras se las lleva el viento. De ahí la importancia como documento histórico de la prensa escrita. Desde 1984 hasta la actualidad, las páginas de La Juventud han reflejado la lucha de los trabajadores a nivel nacional e internacional. Han mostrado los problemas del país, muchos de los cuales se han profundizado. Un semanario por la liberación nacional y el socialismo. Ahora en Radio Centenario, desde el Archivo de la Juventud. Todos los jueves. Bueno, es la música, es la hora, es el día. Acá está Héctor Vicente. El chamamé. Hoy es un día para mí particular. ¿Qué chamamé? Eso que está sonando es un chamamé. ¿Era un chamamé? Es un chamamé, sí. Es un músico entrerriano muy bueno, un guitarrista con formación académica, pero que hace sus aportes al llamado folclore. No le voy a discutir a Vicente porque sabe de lo que está. Hoy es un día particularmente para mí muy bueno. Vos ya sabés por qué lo digo. Sí. Porque está acá, después de toda su experiencia y toda su proeza como militante, esta querida compañera de la ciudad de la costa. Uh-huh. ¿Andas bien? Muy bien, ando. Y feliz de volver y de estar acá. Estás otra vez. Uh-huh. Otra vez. Usando un término que te va a llamar a la sonrisa, pedaleando. Y ya le mando saludos. Ya le mando saludos a Alex y a tu mamá. Y que se apronten, ya que decís pedaleando, va a haber novedades con una bicicleta dentro de poquito. Atento, Raúl. Uh-huh. ¿Es la que está allí? Impresionante. Atento, Raúl. Seleccioné para hoy ejemplares y lo de la promoción del espacio, ¿no? A las palabras se las lleva el viento, pero el papel escrito está acá. Exacto. Y qué atinados estuvieron los compañeros que tomaron la decisión política hace unos cuantos años de que la organización Movimiento 26 de Marzo tuviera un periódico. La verdad. Uh-huh. En este caso me refiero a La Juventud, porque hubieron otros periódicos en Liberación en Europa. La primer marcha, para saber qué pasó con los detenidos desaparecidos y exigirle al gobierno que tomara las medidas correspondientes, se hizo en el año 1996. Y el ejemplar que traje, el primero, es el de La Juventud del martes 21 de mayo de 1996. Ahí estábamos también haciendo unas pruebas en la portada de diseño, de color, ahí lo están viendo, los colores azul, celeste. Multitudinario reclamo de justicia. Más de 60.000 personas manifestaron anoche contra las violaciones a los derechos humanos. Una de las más numerosas manifestaciones de los últimos años exigió ayer al gobierno, año 1996, el cumplimiento inmediato del artículo 4 de la ley de caducidad. La multitudinaria marcha que partió de Rivera y Jackson pasadas las 19 horas abarcó 10 cuadras de la principal avenida para llegar al Monumento a la Libertad. Los principales líderes políticos de los sectores convocantes, así como familiares de las víctimas de la represión, encabezaron la manifestación. Y en todos estos días que vi, Daniela y Ángeles, movilizaciones, iniciativas de los jóvenes, fundamentalmente, muchas cosas pasaron por esta cabeza que es bastante voluminosa. Me acuerdo cuando dijo el señor presidente Mujica, esto se va a terminar cuando se mueran todos los que estuvieron en esos años. Otra verdad falsa que dijo este hombre, él lo creía, pero no es así, y las demostraciones de los jóvenes así lo están mostrando. Y otra cosa que me llama mucho a pensar y a confirmar, en esta foto de este ejemplar de la primera marcha aparecen autoridades todavía no estaban en el gobierno, pero estaban ahí, del Frente Amplio Encuentro Progresista. ¿Cuántas administraciones pasaron del Frente Amplio Encuentro Progresista?
y nunca le dijeron a las autoridades de las Fuerzas Armadas, díganos dónde están los detenidos desaparecidos. Y el otro día dijo la señora ministra, ¿y si me dicen que no? Y si le dicen que no, usted sabe lo que tiene que hacer. Exactamente. Los tiene que meter presos, los tiene que degradar. Pero bueno, esas cosas que... Pero bueno, ahí está la juventud. Otro ejemplar que traje, avanzamos en el tiempo, viernes 21 de mayo del 2004. Cambia la diagramación de la portada y dice en el encabezamiento de la portada, faltan 164 días para que se vayan. Porque se estaba pensando en que los blancos y los colorados no iban a estar en el gobierno y que los destinos de los uruguayos iban a cambiar y las condiciones de vida sobre todo iban a cambiar a partir de que el progresismo asumiera el gobierno. Que se van, decían. Y otra cosa que cuando leía esto, me acordaba, Ángeles, cuántas veces nos llamaron por teléfono acá para insultarnos, mensajes de texto que decían, ustedes les están haciendo el juego a la derecha. Pero bueno, los hechos están poniendo ahí. Palos en la rueda. Sí, los hechos están ahí. Los hechos son los que definen, las palabras no. Las palabras... Muy bien. La memoria colectiva marchó ayer por los caídos del pueblo, dice la portada. Una vez más, miles de uruguayos compartieron el reclamo de verdad y justicia. Todo fue silencio, salvo los nombres de los compatriotas desaparecidos que retumbaron en el túnel de edificios en la fría noche. Foto, Germán Curvelo. Otros títulos de la portada, 2004. Israel asesina a jefe local de Hamas y a otros 7 civiles. Parece de hoy. Exactamente. Otro ejemplar, avanzamos en el tiempo, 2005, 21 de mayo, ya estaba en el gobierno el progresismo. Sí, estaba Tabaré Vázquez, primer presidente. gobierno, sí. Ya venía el progresismo gobernando Montevideo, ¿no? Sí, claro, desde el 90. Y acá aparece, lo traje porque aparece en la portada del 21 de mayo y marca un poco la importancia que le daba el Diario de la Juventud a este hecho. Que también, cuando se habla de impunidad, lo asociamos a lo que ocurrió antes, durante y después de la dictadura, ¿no? Pero también hay mucha impunidad en otras cosas, en otros casos, ¿no? Contra la impunidad, verdad y justicia para los asesinos de Álvaro Ortiz. El joven murió en la comisaría de Carmelo y presentaba signos de haber sido torturado. ¿Sabes que con esto, o saben que con esto, yo no me acordaba realmente de este caso, fue en el año 2005, y llamé al profesor Daniel Rey, sí, que vive en Colonia, y le comenté, porque acá aparecen, me fijé en otros medios de prensa de esa época, un gran hermetismo, cosa que él confirmó allá. Dice, mirá Héctor, le voy a preguntar a un periodista que hace años que está acá, si se acuerda de Álvaro Ortiz. No se acordaba. Claro. Pero en esa comisaría de Carmelo, que tenía fama de golpeadora, muy golpeadora, sobre todo a los jóvenes que agarraban en la calle, porque era una época que se hacían las racias. Hacían racias. Y se los llevaron preso a él y a 3 más, a él y a 2 más, porque los encontraron en la calle con una damajuana de vino, se los llevaron preso. A las 2:45 de la madrugada del 29 de abril, los llevaron a la comisaría, a los 3. A los 45 minutos, Álvaro Ortiz aparece ahorcado. A los otros 2 muchachos, que tenían 18 años como él, los llevaron a otras comisarías de Colonia. Y el 20 de mayo del 2005, los familiares de Álvaro Ortiz vienen a la manifestación de acá de 18 de julio con un cartelón, un pasacalle que decía: Ministro José Díaz, recíbanos, padre de Álvaro Pocho Ortiz, asesinado en la comisaría de Carmelo. El caso fue tan fuerte y tan removedor que el Ministerio del Interior y el ministro del Interior removió
a todas las autoridades policiales de Carmelo. El comisario en ese momento era Pablo Lotito. Mira. Y a mí me sonaba Nombrado, Lotito, me ¿cómo sonaba no? Lotito, me sonaba. Y empiezo a buscar, y tiene un cargo muy importante en la policía de Montevideo ahora. El comisario retirado Pablo Lotito. Y lo otro que me decía Daniel Rey, que el padre de este muchacho, durante mucho tiempo, pintó en las paredes de su auto justicia por mi hijo, y se pasaba por la puerta de la comisaría durante mucho tiempo. Nunca tuvo respuesta. Y después uno lee informes forenses, pericias forenses, no sé qué. Y bueno, dicen que sí, que murió ahorcado, pero llama mucho la atención. Otra cosa que también indigna, que a las 2 horas y media recién le avisan a los padres, lo van a ver a la comisaría, y estaba semidesnudo, boca abajo, en el patio de la comisaría. Una cosa aberrante. Y entonces me decía Daniel Rey, citando a periodistas ahora de Carmelo, que hay muchos casos así. Y él me mencionaba de un deportista uruguayo que fue boxeador, y lo habían llevado a la colonia Echepare, porque nunca más se supo. Nunca más se supo de su... Hablando de impunidad, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Álvaro Ortiz, un joven de 19 años, fue entregado muerto a sus padres el pasado 29 de abril en la comisaría de Carmelo. En la localidad, ni la prensa ni la justicia actúa por no involucrarse en temas contra los policías locales. Le dijeron a los padres que se había ahorcado, pero la versión es insostenible. Y en este ejemplar, acá aparece el padre con la foto, sentado en este mismo estudio, con la foto de Álvaro Pochi Ortiz. Eduardo Rubio dice: exigimos que se termine con la impunidad de antes y la de ahora. Empezamos esta audición con la emoción de la fecha, con el dolor de la impunidad y con una denuncia que nos pega en la conciencia. Antes de entrar a la audición nos encontramos con el padre de Álvaro Ortiz, un joven de Carmelo, un joven de nuestro pueblo, que el 29 de abril murió en una comisaría de la ciudad mencionada en el departamento de Colonia. Cambiamos de ejemplar. Capaz que hacemos la pausa primero, ¿te parece? ¿Vos pensás lo mismo? Yo creo lo bueno, mismo. 2 sí. contra 1 se aprueba por mayoría. A decir verdad. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Con Previsión y Parque del Recuerdo, usted puede acceder a la mejor solución en Cementerio Parque. Con cobertura fúnebre integral y la cuota más accesible. La mejor opción para armonizar naturaleza, memoria y el homenaje por siempre para los seres queridos. Consúltenos por el 0881 60 y súmese a la mayoría. Pensando en el futuro, Previsión y Parque del Recuerdo. 0800 81 60. Un vino BCP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva, madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri, solo en venta en la radio. Mientras compras un vinito que se llame Pulgasur. A decir verdad. Donde la realidad suena diferente.
seguimos, Vicente, con la gente muy atenta. Hay uno que llega a decir que es el mejor día de la semana, porque está Damián Mozo y después Héctor Vicente. Es Alexander. ¿Es Vicente de apellido? No, es No. Alexander. Bueno, aunque no quiere decir nada, porque viste que A veces los parientes los parientes... te pueden dar más palos. Hablando el otro día con un vecino, los parientes no se eligen. Claro. Y yo embromándolo, y los vecinos tampoco, le digo. Pero nos llevaba muy bien. Viernes 20 de mayo del 2016. El título de portada: tercerizaciones vuelven a mostrar el ejemplo de lo que es la flexibilización laboral. Hablando de que las cosas se repiten. ANCAP, peones de áreas verdes limpian tanques de refinería. Pero ¿por qué elegí este del 20 de mayo del 2016? Porque en el Parlamento, la Cámara de Representantes, y estaba la bancada de Unidad Popular, Sí. se le hizo un homenaje a Gutiérrez Ruiz, otra figura de la política nacional que me parece que ni el partido del cual era originario lo reivindica mucho. Porque claro, era un hombre con una proyección y unas definiciones y una ubicación en la realidad nacional e internacional muy destacada. Entonces acá, en la columna de este ejemplar, en el adelanto, se toma parte de lo que dijo Eduardo Rubio. Ujú. Cámara de Representantes rindió homenaje a Gutiérrez Ruiz. La democracia solo será plena cuando se asienten los pilares de la verdad y la justicia. La frase que da título a esta nota es del diputado Eduardo Rubio durante su intervención en la sesión especial que la Cámara de Representantes realizó este lunes al diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, Partido Nacional, asesinado en la dictadura. En la misma, Rubio subrayó el carácter democrático, nacionalista y antiimperialista del expresidente de la Cámara de Diputados. Toda una página lleva la intervención de Eduardo Rubio, pero yo marqué, si me permiten, y si no me permiten igual, voy a leer esto. Termino las citas. Eduardo venía citando palabras de Gutiérrez Ruiz del año 68, del año 69, qué años además, para el Uruguay y el mundo. Termino las citas con algo que tiene que ver con el modelo económico que se estaba implantando y para el que vino la dictadura sentando las bases de lo que fue después la ofensiva neoliberal, modelo económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional, por el imperialismo. Recordemos al señor Kissinger un poco más adelante. Decía Gutiérrez Ruiz sobre las pautas económicas que el gobierno había dado muy definidamente. Especulen abiertamente, no produzcan, no vayan a meter arado en la tierra, no vayan a comprar semillas, especulen, especulen, especulen. Producción industrial no, compren dólares. Fue el 26 de junio de 1968 en la Asamblea General. Encontramos en este Gutiérrez Ruiz a un hombre defensor de la Constitución y de las leyes, a un demócrata auténtico, con coraje, a un defensor de los derechos humanos y de la justicia, a un hombre antiimperialista por nacionalista, por artiguista, por seguir sin lugar a dudas el ejemplo heroico de Leandro Gómez. Un hombre así era un enemigo mortal para los usurpadores, para los dictadores, para los asesinos. Para nosotros, rescatar cada día la memoria de Gutiérrez Ruiz de Selmar y de todos los mártires de nuestro pueblo implica una enorme responsabilidad. En primer lugar, es la responsabilidad de preservar su memoria y su ejemplo para que ocupen un lugar de privilegio en la historia el que le corresponde y para que su memoria y su ejemplo se transmitan a las nuevas generaciones. En segundo término, rescatar la memoria de nuestros mártires es también una inmensa responsabilidad para que no cejemos nunca en nuestro empeño, que ojalá compartamos con muchos más, de barrar para siempre toda sombra de impunidad aún vigente, año 2016, que aún perdura nuestra patria, porque la democracia por la que ofrendaron sus vidas Gutiérrez Ruiz, Selmar y todos nuestros mártires, solo será plena, solo será firme, cuando se asienten los pilares de la verdad y de la justicia. Así terminaba Eduardo Rubio su
si estuviera acá lo felicitaba por la... Después le voy a mandar Ahora un en un mensaje. rato lo ve. Sí, le voy a Sí, mandar sí, un- sí, sí. Y vamos a terminar... Viene él, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a terminar con el ejemplar de siguiente a este, en la fecha, 21 de mayo del 2016. Portada: Unidad Popular realizará hoy su 6º Encuentro Nacional de Militantes. Coalición de Izquierda llevará a cabo instancia nacional para afrontar nuevos desafíos. ¿Y por qué lo traje? También por este homenaje. Homenaje al ex senador Michelini a 40 años de su asesinato en Argentina. En este caso, el que estaba ocupando la banca de Unidad Popular era el profesor Carlos Pérez, de la República de San Carlos. Y tiene como adelanto: en Selmar se destaca su valiente e inclaudicable lucha contra la tiranía y la opresión. En este Uruguay de hoy, tan importante como la recuperación interna es la lucha antiimperialista, y como uno de los capítulos fundamentales de esa acción está el terminar con la OEA, que le ha permitido a Estados Unidos primar políticamente en el continente. A partir de su influencia, todos los males y tragedias han sido permitidos. Esto lo afirmaba Selmar Michelini. 40 años después, ese concepto es de total actualidad, señaló el diputado suplente de Unidad Popular en la sesión de Asamblea General con que se homenajeó al ex senador asesinado durante la dictadura. Y bueno, me parecía importante también esto que decía Carlos Pérez, resaltar la valentía y la coherencia de Selmar Michelini. Para terminar, señor presidente, dice el final de la intervención del diputado de izquierda, voy a recurrir a una cita también de Selmar. En la historia de la humanidad, la libertad ha sido siempre arrancada al tirano contra su voluntad, a pesar de su fuerza. Solo los que luchan alcanzan un feliz destino. Un grande de la política Historia nacional. viva, dicen acá. Todo lo que estás leyendo es historia viva. Es verdad. Sí. Es verdad, es historia viva. Historia viva. Y muy reciente y muy vigente todavía, con todo pendiente. Un recuerdo que tengo muy grabado fue cuando trajeron los restos de Selmar Michelini al cementerio central, en que incluso habían cambiado la hora para que la gente no fuera. Y recuerdo, bueno, fuimos, hacía un frío tremendo, y afuera del cementerio había un dispositivo policial impresionante, vehículos de todo tamaño, caballos, y me acuerdo que entró un oficial con el caballo tomado de las riendas, caminando, se sentían los cascos del caballo en las piedras, y estaba la doctora Albarroballo. Sí. Bueno, se mandó allí una... Que era compañera de, una impresionante, de lucha de Michelini. Unas palabras impresionantes, pero eso está grabado ahí, en la memoria, una cosa muy fuerte fue. Pero así está, la juventud, y ya les adelanto que en esto de recordar el pensamiento y la obra de el comandante Invito Fidel Castro, voy a traer algo que está en el archivo de la juventud de Fidel. Sería muy bueno, porque además estamos tratando de incrementar, aparte de que hay un espacio fijo ya para los lunes para esta memoria, incorporar en los programas de la mañana. Y ahora vos salís de acá y entra el consejero de la Embajada de Cuba por el este momento exacto de esta acusación de Estados Unidos contra Raúl Castro, que además tiene mucho que ver con las amenazas, ¿no? Ayer, buscando información internacional de noche en la televisión, encontré la CNN. Claro. En español. Estaban pasando un mensaje de Marco Rubio a los cubanos, denunciando él que las remesas que los cubanos en Estados Unidos mandan a Cuba es utilizado por el gobierno. Y el conductor de la CNN, viste que tiene varios conductores estrellas, editorializan. Estuve leyendo a Fidel sobre la libertad de prensa, es un hombre que ahora tiene ojos celestes, una cosa increíble. Bien de Hollywood, ¿no? Se cambió los ojos de color.
Entonces, manejando la posibilidad, dice, bueno, porque está la posibilidad, está llegando el Nimitz. Ahora, fíjate, el Nimitz, ¿a dónde está llegando? Que fue visitado por el presidente y uno de la Intendencia Canelón. Y dice, está el Nimitz acá, la posibilidad de una agresión está presente. Ahora lo vamos a consultar con este entrevistado. Era un activista cubano por los derechos humanos, entre comillas, residente en Madrid. Ahí cambié porque ya el estómago ya no te aguanto más. Nos Pero vamos bueno, con un mensaje, dice Richard, que creo que de Tacuarembó. Saludos, Héctor, los jóvenes dicen, año 84, autor Héctor Vicente, columna larga, con cortitos, etcétera, en la primera página del semanario. Abrazo. Sí. Se acuerda 84. de todo. Nos vemos. Gracias, Vicente. Hasta el próximo jueves desde el Archivo de la Juventud.